Bueno, vamos a presentar al señor Carlitos Raimundi, que nos está escuchando del otro lado y aceptó hacer una entrevista a estas altas horas. Ahí lo vemos que se acomoda, lo estamos viendo ahí está. Le vamos a pedir que se ponga la cámara un poquitito más enfocando hacia abajo, así no le queda tanto aire arriba, así lo vemos, ahí está. Mirá, se puso la cámara como Fray Bartolomé, ¿cómo se llamaba? Fitzpatrick, Manhattan, Manhattan, el de Alfredo Casero, ¿se acuerdan? Ah, sí, sí, sí. Carlitos Raimundi, muy buenas noches, aquí estamos con el Tano Facenta, estamos en AM530, en Somos Radio, en la Radio de las Madres, el programa Minutos Contados. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenas noches. Bueno, buenas noches, Camilo, ¿cómo estás? Me tomaste sin anteojos, así que no veo muy bien cómo estoy enfocado en esas cosas. Me hace acordar a esa que decía, y yo con estos pelos, ¿no? Sí, un poco. Sí, antes la radio no había que venir peinado, ahora hay que venir peinado y con una remera distinta todos los días. Sí, yo estaba por ponerme el pijama ya, pero... No, bueno. no, mentira, no uso pijama, no uso. Muy bien, muy bien. Bueno, Carlos, como ex embajador argentino ante la ONU, o la OEA, OEA. Quisiera un poco tu reflexión de este momento en el que estamos comprándonos un problema, ¿no? Estamos, por lo menos el presidente Milei está queriendo meter a la Argentina en nombre de la voluntad de quienes lo votaron, seguramente para otro tipo de menesteres, no para meterse en una guerra, y lo peligroso que es coquetear en estas cornisas donde todavía puede saberse dónde está el principio, pero no se sabe para dónde puede terminar todo esto. Sí, la verdad, toda la política exterior ya de por sí era muy grave para la Argentina. Muy, pero muy grave, porque fracturar el eje con Brasil ya era una cosa muy negativa, muy dañina. Haber renunciado a integrar los BRICS, cuando los BRICS ahora inclusive se han incrementado con 2 países más de Asia, 2 países más de África y un país más de América, que hubiera venido extraordinariamente bien. Yo no sé si Argentina mantendrá su turno para el futuro gobierno o lo habrá perdido y entrará a algún otro país, no lo sé. Pero un desastre eso, porque la verdad que los BRICS son los primeros en todo. Hoy lo que está en retroceso en el mundo es el capitalismo globalizado, en el sentido de que pierde hegemonía, pierde capacidad para estabilizar, pierde capacidad para estar presente en África, en Asia Central, en el Pacífico. Han emergido potencias como la India, como Turquía, sacando China, Rusia, que ya estaban, ¿no? Entonces, la verdad que habernos sustraído de ese gran bloque en ascenso es gravísimo. Agregale, ya enseguida te contesto lo de la guerra, pero quiero poner un marco, un contexto. Sí. Agregale lo de las visitas de los estadounidenses. Empezó con el cuerpo de asesores, cuerpo de ingenieros del ejército norteamericano para controlar el río Paraná. El canciller Antony Blinken. El jefe de la CIA, que el jefe de la CIA es el que supervisa hasta el último bombardeo, el último ataque quirúrgico, la última base militar. Así que es ha habido expresidentes de la CIA que han sido luego presidentes de los Estados Unidos, para que te des una idea de la jerarquía del cargo. Es el jefe de la inteligencia internacional de los Estados Unidos. Y después esta mujer que vino, Laura Richardson, y que lo hizo al presidente disfrazarse de militar, arrastrarse 3.000 kilómetros, llegar a Ushuaia, reunirse con una jefa castrense. La verdad que es de colonia todo lo que está haciendo, no es de país, no es de nación independiente, soberana. Ahora, este último hecho, que ya lo había de alguna manera insinuado cuando él dice voy a trasladar la embajada argentina en Israel, la voy a sacar de Tel Aviv, la voy a poner en Jerusalén, y
y ahora entrar en una escalada bélica junto con uno de los dos bandos, que además está condenado por la humanidad por lo que está haciendo en Gaza. Así que es tremendo, porque esto ya sí amenaza la paz y la seguridad interna de la Argentina. Entonces no justifica, digamos, el blindaje y la militarización de la Argentina, pero de manera innecesaria, porque no había necesidad. La Argentina no es un país que esté involucrado en ese conflicto, no hay nadie que esté esperando que la Argentina lo haga, pero viste que dijo, quiero ser aliado global de la OTAN, cuando la OTAN la tenés en Malvinas, usurpando nuestro territorio. Así que la verdad es terrible. Sumale a eso todas las cosas que, como si fuera nado sincronizado, están haciendo en la política interna, ¿no? La represión de los jubilados, de los empleados estatales y todas las demás cosas de política que estamos viendo, ¿no? Sí, sí, está recrudeciendo mucho la violencia institucional, la criminalización de la protesta, el tormento que se propaga en estas represiones con ese nuevo gas que tiene ácido y produce laceraciones en la piel. Pero quería preguntarte al respecto de esta peligrosa forma de arrimarse a un conflicto. También parece que estuviera azuzando al fuego de una guerra, Milei. Parece que esto le generase una suerte de entusiasmo. Y además su pretensión de que, como se arroga el DNU y como intenta aplicar la ley Bases, tener casi la suma del poder público, darle el poder de decidir, incluso por sobre el Congreso, ingresar en un conflicto bélico. ¿Cuáles son las herramientas que se disponen ahora? Digamos, ¿puede el presidente en forma unilateral decidir que Argentina ingrese en un conflicto bélico? No, la verdad yo no lo he visto ni en el DNU ni en la ley de bases. Pero además lo prohíbe la Constitución, porque ningún decreto ni ley puede contradecir los principios básicos de la Constitución. Y la Constitución en varios lugares es la que establece que es el Congreso el que tiene que autorizar el envío de tropas, declarar la guerra, hacer la paz, etc. Pero a mí me gustaría profundizar un poquito, porque él dice que está haciendo todo esto en nombre de los valores de Occidente, ¿no? Ahora, en este momento, Occidente es tanto la libertad de reunión, que es un valor que uno comparte, como el despliegue de bases militares. Biden es Occidente y es pro derechos de la mujer. Trump es Occidente y es antiderechos de la mujer. Entonces, es decir, Estados Unidos es Occidente y permite la libertad de portar armas a su población civil. Y eso es un valor que nosotros no aceptamos. La bomba atómica la tiró Occidente. El nazismo lo produjo Occidente. El holocausto lo produjo Occidente. Entonces, esto de llenarse la boca con Occidente y no decir lo que es simplemente para alinearse, ya te digo, en términos de vasallaje colonial y no de nación soberana, ¿no? Además, él pone en el comunicado donde él adhiere a Israel, dice sin límites o algo así, sin condicionalidades de ningún tipo, incondicionalmente. Él incorpora el fallo de la justicia, que aparentemente, viste, según lo que dijo Raúl Colman y lo que hoy lo escuchaba también a Jorge Elba. Sí, Ari lo dijo, lo pusimos en la apertura, que es algo que decidió Maíquez, que se terminaba la investigación o se llegaba a la conclusión de que era Irán el responsable de los ataques, cosa que no se verificó en los hechos. Además, claro, o sea que hay una doble estafa, digamos. Una es haber dicho que se trataba de un fallo de una Cámara cuando realmente faltaba el voto de 2 de los 3 jueces. Pero el otro es poner ese supuesto fallo dentro de un comunicado oficial, porque él entonces está como diciendo, el fallo, la condena a Irán,
asume condiciones políticas, no es un fallo del Poder Judicial, sino que yo lo asumo como propio, porque él lo pone en el comunicado del Poder Ejecutivo, de la oficina del presidente. Entonces, todo esto, los países como Irán lo captan, lo tienen en cuenta. Yo, ojalá que no nos pase nada, pero no había necesidad, porque era una pelota que iba fuera del arco. Entonces, una pelota que va fuera del arco, meterla en tu arco, no tenía sentido, es gravísimo. Por eso yo pienso, te digo la verdad, Camilo, yo creo que tenemos que trabajar para que esto se termine, sinceramente. Que no me digan que no soy democrático, lo que no es democrático es esto. Lo que no es democrático es destruirle la vida a la gente, poner al país en una situación de riesgo. Lo que no es democrático es que un trabajador no pueda pagar el colectivo para ir a trabajar, que no se puedan comprar útiles escolares, que no se puedan anotar los chicos en la escuela donde iban porque les incrementó la cuota. Eso es lo que no es democrático. Así que ya lo dijo el Papa dijo, vos podés tener mucha legitimidad de origen por haber sido votado, y eso no se lo niega a nadie, pero después hay que sostener eso con actos democráticos. Así que la verdad, no sé, yo creo que tenemos que trabajar mucho para generar conciencia en el pueblo de que diga basta, y nosotros también proponerle un lugar alternativo donde ir, ¿no? Porque lo que no podemos hacer es decirle, miren, salgamos de esto, pero volvamos al gobierno anterior. Eso sería terrible, ¿no? Porque la verdad que justamente la gente votó esto, alguna gente votó esto, porque estaba hastiado del gobierno anterior. Por lo tanto, hay que ofrecer un mensaje renovador, sin internas. Te digo, yo cuando escucho que hay internas entre gente que ideológicamente piensa lo mismo, que tiene liderazgos comunes, espacios comunes, no lo puedo creer, y voy a trabajar para sobreponerme a cualquier interna y construir una unidad lo más amplia y al mismo tiempo ideológicamente muy fuerte, ¿no? Porque nosotros tenemos que ser muy fuertes, no podemos quedar por la mitad del camino como se quedó el gobierno anterior, sin tocar intereses, sin ir a fondo en las medidas, porque si no nos va a volver a pasar lo mismo, ¿no? ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. El Tano Fachenta te saluda. Hola. Estaba escuchándote atentamente, digo, se me producen dos sensaciones, no sé si te las quiero transmitir a ver si a vos te parece que tienen bastante que ver o no tienen absolutamente nada que ver. Esta sucesión de anuncios que involucran a la Argentina en determinadas decisiones de política internacional, algunas decisiones dentro de la política interna, qué sé yo, como cambiarle el nombre al centro cultural, para mí tienen más que ver con distraer la atención de lo que tiene que ver con la destrucción de lo que es, por un lado, el aparato del Estado, y por otro lado, lo que sustenta cotidianamente a los y a las trabajadoras de la Argentina. Me parece que hay una suerte de plan sistemático. ¿Viste cómo dicen del Tero, que pega el grito por acá pero pone los huevos en otro lado? Tengo esa sensación, no sé a vos qué te parece. Mira, sí, yo coincido con vos, pero te digo una cosa, no tiene la misma jerarquía cambiarle el nombre a un centro cultural, que yo creo que no hay que cambiárselo porque es volver a entrar en la antinomia, en el decreto del año 55, que no se podía nombrar al peronismo, todo eso. Pero no tiene la misma gravedad que involucrarte en la guerra de Ucrania o involucrarte en la guerra de Medio Oriente. ¿Por qué? Porque los demás países registran eso. ¿Entendés? Puede ser que lo hagas por eso que vos decís. Digamos, no hay contradicción entre lo que vos decís y lo que yo digo creo. No hay contradicción. Es decir, en parte puede tener el efecto que vos decís. Tomo una gran medida, es decir, no va a ser el primer presidente que toma una medida choqueante en política exterior para poder bajar la tensión de lo que está sucediendo al interior del país. Eso puede suceder. Pero al mismo tiempo que puede ser esa la intención, los demás países toman esto. ¿Entendés? No es bueno, no sé, voy a abrir un centro comercial en un país africano, que vos podés decir, le voy a dar mucha manija en un medio, pero no, eso no va
a repercutir negativamente. A lo sumo será una nube de humo, pero no va a repercutir. Pero cuando vos te involucrás en 2 guerras, y cuando vos decís, voy a hacer una base en Ushuaia para acercarme a la soberanía de Malvinas, cuando estás haciendo la base en Ushuaia con la OTAN, que es el mismo que te está usurpando Malvinas, ahí ya es mucho más grave, ¿entendés? Podrá tener el efecto de distraer de lo interno, pero al mismo tiempo es terrible desde el punto de vista de que va apisonando un camino del cual va a ser muy difícil después volver, aunque vamos a tener que volver de ese camino y de tantos otros, ¿no? Cuando confunde mucho, Carlos. Confunde y me sumo a lo que vos decís, no solamente confunde, sino que, como vos decías, volver atrás va a ser imposible, porque no se tiene registro, por lo menos yo no recuerdo, me decían la otra vez Afganistán, pero que Estados Unidos haya montado una base militar en alguna región y luego la haya desarmado, no sé si hay mucho registro de esto, ¿no? No. Bueno, lo que pasa es que ahí yo creo que la oposición tendría que ser muy firme en el sentido de anticipar que lo vamos a hacer. Yo creo que lo tenemos que hacer. Pero te voy a poner otro ejemplo. Vamos a suponer que mañana por el DNU privatiza el Banco Nación u otra empresa, YPF. Sí, que BlackRock está detrás del Banco Nación, digamos todo. Claro, claro. Pero vamos a suponer que lo concreta eso. Y mañana cambia el gobierno, llegamos nosotros y recuperamos el banco. Pero ¿qué es lo que sucede a nivel internacional? Que los tribunales, el CIADI, porque vos cuando haces una operación de ese tipo, tenés que poner en el contrato cómo se van a solucionar las controversias. Sí, renunciás a la soberanía de la Constitución Nacional y las leyes locales. Exacto. Renunciás a la jurisdicción del país y te entregas a la jurisdicción externa. Sumá eso con la labor de la prensa hegemónica y ¿qué es lo que vas a tener? Recuperás la empresa, pero después te sacan, como le han sacado a Kicillof, que por culpa de él, de no haber sido cuidadoso cuando recuperamos YPF, tenemos una deuda de 16.000 millones de dólares por el fallo de un tribunal de Wall Street. Cuando el tribunal ese de Wall Street es simplemente un empleado del fondo de inversión que te está haciendo el juicio, ¿entendés? Entonces hay que salir de ese sistema y hay que anticiparse de que la Argentina, por eso digo, volver va a implicar tomar decisiones muy de fondo, porque si no tomamos esas decisiones muy de fondo, nos va a volver a pasar lo mismo, porque vamos a llegar a la mitad del camino, nos vamos a arrepentir, no vamos a poder lograr el objetivo y la gente de nuevo se va a desencantar con nosotros. Entonces tenemos que plantear claramente que nosotros vamos a ir a fondo en todas las medidas que no fuimos capaces de tomar en el gobierno anterior. Tano, ¿querías completar algo de bocadillos? No, digo, a propósito de lo que vos comentabas recién, de que ese camino no tiene retorno, esa presencia de Argentina a través del representante democrático, entre comillas, ya lo hemos vivido en los años 90 con el menemato. Sí, en un contexto, es decir, la filosofía de política exterior era similar. Lo que no era similar era el contexto. En aquel momento Estados Unidos había ganado la Guerra Fría, había inundado de liquidez financiera al mundo, había comprado todo el aparato económico de la ex Unión Soviética y los países de Europa del Este, entonces había un nivel de liquidez en el mundo y un liderazgo unipolar indiscutido. Entonces eso permitió financiar el ajuste durante un tiempo. El ajuste de Menem, los desocupados, el cierre de fábricas, cierre de los ferrocarriles, etcétera, etcétera, la desocupación galopante que tenía, podía ser financiada con dinero externo. Hoy, a la economía de Estados Unidos, y menos en un año electoral, no le alcanza el dinero para sostener la guerra de Ucrania, la guerra en el sudeste asiático por Taiwán, y ahora la guerra en Medio Oriente. No tienen ese dinero. Si no tienen ese dinero para eso que son sus prioridades, menos lo van a tener para Milei. Así que ni siquiera va a tener ningún rédito económico, ninguna capacidad de financiación. Lleva al desastre absoluto. Y la verdad que habría que estudiar
Yo creo que jurídicamente siempre el derecho internacional te deja un resquicio para que actos de irresponsabilidad de un gobierno tengan retorno. Que sea difícil, no te lo voy a negar, pero que tengan retorno. Por eso digo que es tan importante entender que en el mundo está avanzando un eje asiático, afroasiático, que va muy en ascenso y al cual Argentina va a adherir. Ese bloque asiático genera nuevas instituciones. Pero no estamos cerca de eso ahora, Carlitos, discúlpame que te corte. No, O sea, está buenísima la fantasía, pero hoy por hoy tenemos 3 años y medio por delante, y un poco más también, de este catálogo de contratiempos. Bueno, vamos a ver qué dice el pueblo, ¿no? Porque 3 años y medio dice la ley. Y ahora, si vos tenés una CGT que en menos de 6 meses de gobierno, en 6 meses de gobierno te llama a 2 paros generales, quiere decir que hay un entorno social, un contexto social. Es decir, vos nunca habías tenido, siempre la ley te marca 4 años el periodo presidencial, sí. Eso es así como vos decís. Muy pocas veces tuviste un gobierno que paralizara la obra pública. Muy pocas veces tuviste un presidente que no entabla relaciones interpersonales, sino que odia, insulta. Nunca habías tenido un presidente que diga me voy a orinar en los gobernadores, o tal gobernador tiene síndrome de Down, ¿entendés? Hay muchas particularidades de este proceso, ¿no? Yo no pierdo las esperanzas en que el pueblo va a reaccionar, ¿no? Carlitos, ojalá el próximo viernes, sin ir más lejos, ahí se anuncia que el presidente Milei estará con el círculo rojo de los empresarios dominantes, poderosos y monopólicos, oligopólicos de la Argentina, en el Yao Yao. Anuncia ya ATE que le va a tratar de cortar todas las rutas y accesos para aguarle el encuentro con, primero, Marcos Galperín, Marcos Bulgeroni, Carlos Míguez, de la Citrícola San Miguel, Federico Braun, de la Adrónima, Martín Migoya, de Goblant, y Sebastián Vago, o Vago, de Laboratorios Vago o Vago. Sí. Entre otros. Ellos aspiran a gobernar la Argentina, ¿no? A que no haya Estado. Ese es el plan Milei, es entregar. Nosotros no tenemos un gobierno, ¿eh? Nosotros tenemos un plan de negocios a transferir la riqueza del país a los sectores privados y a estos monopolios. Viste que a veces Milei con esas, no sé, trastornos, desplantes de personalidad que tiene, yo no soy psiquiatra, así que no me quiero meter en ese terreno científicamente, pero actitudinalmente es un tipo muy complicado. Quizá ese círculo rojo les hubiera gustado más otro tipo de derecha, ¿no? Pero bueno, apareció vamos a ver. Nadie se puede anticipar a la reacción del pueblo, ¿no? Uno a veces no sabe, cree que la historia va para un lado y el pueblo la pone para otro, o no lo sé. Mirá, hace 6 horas tuiteó Rodolfo Aguiar, de ATE, dice, esta semana Milei va a Río Negro y hay que cortarle todas las rutas, en mayúscula. Después dice, el presidente, si lo quieren buscar, se lo paso a Charlie Escalante, es el Twitter de Rodolfo Aguiar. El presidente tiene que saber que en nuestra provincia es persona no grata. El día de su arribo deberían cortarse todas las rutas de Bariloche. No puede llegar al Yao Yao. El plan de ajuste que impulsa desde Casa Rosada golpea con violencia en la provincia. No solo se traduce en despidos en el sector público y recorte en salarios y jubilaciones, todas las medidas afectan negativamente a comerciantes, pymes, productores y economías regionales. Además, el gobierno de Milei deroga la ley de tierras y pretende profundizar la entrega de la Patagonia a potencias extranjeras. Al presidente solo le interesa conversar con empresarios como los que van a estar en Bariloche, planeros con exención impositiva y violadores de leyes laborales fugados al Uruguay, dueños de empresas energéticas enriquecidas con el aumento de tarifas
herederos de supermercados culpables de la inflación en la Argentina y CEOs de laboratorios, lacras que lucran con los jubilados. Hay una foto del Yao Yao remozado un tiempo atrás y convertido en búnker durante el gobierno de Mauricio Macri. Así que bueno, este tuit que tiene 6 horas de Rodolfo Aguiar ya tiene unas 111.000 reproducciones y 93 con mi reproducción en Twitter hasta el momento, Carlitos. Por eso, y son 5 meses de gobierno, nada más. Por eso te digo que la situación es muy particular. No recuerdo yo que tenga precedentes, una reacción popular tan fuerte. Yo sinceramente no veo, ellos manejan muy bien las redes y las encuestas, y entonces le pagan a algunas organizaciones para que digan que sigue teniendo imagen positiva, que ha crecido su imagen, que al principio había bajado pero ahora recuperó. Sí, estos están tirando estas macanas todo el tiempo. Crece la adhesión, mientras tanto, al paro del 9 de mayo. ¿Te vamos a encontrar por ahí, Carlos? Sí, por supuesto. Por supuesto. En cada lugar donde puedo ir, yo a veces no puedo ir porque tengo horas de clase, tengo mi actividad, para lo cual... O sea, vos estás dando clases en la universidad, ¿verdad? En 4 universidades, sí. O sea que sos víctima de que en diciembre, en junio, principio de junio, fin de mayo, se termina el presupuesto. Bueno, por eso, no tiene precedentes todo esto, sí. Sí. Entonces te vamos a ver entonces en la marcha del 23 de abril. Pero, por supuesto, apoyando todo lo que haga falta, y el 1 de mayo hay que hacer una movilización muy importante. No, por eso te decía, y tenemos que estar con mucho sentido de la unidad, ¿no? De la unidad siempre con un sentido de ir hacia un rumbo, ¿no? No la unidad como suma aritmética, sino como suma de fuerzas para un proyecto que tiene que tener 4 o 5 lineamientos pero muy fuertes, muy claritos y muy ambiciosos y de mucho coraje. Nosotros no podemos ser tibios, nosotros tenemos que ir hacia donde hay que ir. O sea, yo me animo a decir que la Argentina, para no estar sometida a los vaivenes, a las especulaciones de los importadores y los exportadores, tiene que estudiar una manera en que el Estado se involucre mucho más en el comercio exterior. Y para no estar sometidos a las especulaciones con el Banco Central, que piden que le paguen las importaciones a dólar tipo oficial, o la deuda que contrajeron con la misma empresa que es de ellos pero que está en el exterior. Hay que tener un control del sistema financiero, hay que hacer lo que no hicimos, hay que completar lo que inició muy valientemente el gobierno de Néstor y de Cristina y que después no se terminó. Sí, y que no se permita más que extraigan el oro, el litio, las tierras raras, la plata, que hay mucha plata en Argentina, y solamente se tributa contra declaración jurada el 3%. Es un disparate, es un choreo a mano armada. Además te digo, cuando vos le decís, yo me voy a quedar con la cantidad de impuestos que corresponde, voy a poner todos los controles que corresponden, las empresas no se van, porque igual hacen negocio, lo hizo Evo en Bolivia, hacen negocio igual, es mentira que se van, es mentira que se retiran las inversiones. Tienen un nivel de ganancia extraordinario, la Argentina tiene una riqueza tremenda, en pesca, en mar, en minería, en hidrocarburos, en litio, riqueza agropecuaria. Solo hay que poner a facturar como corresponde esos sectores y a tributarle al Estado lo que corresponde. Y con eso solamente se pagaría la deuda externa y se acomodarían los números. Y con eso recuperar la redistribución social y reparar todo el daño social que está haciendo este modelo. Lo antes posible, lo más democrático es que esto que estamos diciendo suceda lo antes posible, porque si no, la Argentina se va a destruir y va a ser cada minuto que pasa es más difícil reparar y reconstruir. Carlitos Raimundi ha pasado por Minutos Contados.
Vamos a escuchar algo de música mientras escuchamos el saludo de Carlos Raimundi. Gracias, Carlitos. No, gracias a ustedes. Un abrazo muy grande.